mi querida producción, creo que esto de el inicio puede ser un corte, ojalá me hayan grabado. Y pues es otro porque justamente tiene que ver con el informe que se dio justamente el día de hoy con respecto a la comisión que se creó para esclarecer los hechos de la Guerra Sucia. Es justamente todo lo que corresponde de la Guerra Sucia en el periodo entre 1965 y 1990. Este oscuro periodo de nuestro país dolorosísimo que sigue sangrando, son heridas que siguen abiertas y que el presidente de la transformación tomó la decisión a través de un mecanismo, de una medida, que además quiero decir que es un mecanismo que se crea a través de un decreto directo del presidente. Es decir, no es que haya habido presiones de otros lados o que hayan venido otras organizaciones para presionar al presidente para armar esta comisión de búsqueda de la verdad, sino que el presidente toma la decisión por la urgencia que se tiene de estas heridas, tratar de sanarlas lo más posible, y por decreto ordena que se crea una comisión, que se pueda crear una comisión. Es el mecanismo para acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de la comisión para esclarecer estos hechos. Y en una conferencia de prensa que tuvieron hace unas horas, junto con Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Gobernación, y que es como, podemos decir de Alejandro Encinas, que es como el zar de los derechos humanos, ¿no? Es el secretario más que el subsecretario más que el subsecretario de Gobernación, es el secretario de los derechos humanos. Es un extraordinario hombre, hay que decirlo. Es una persona buena, es un funcionario incorruptible, es de los funcionarios que estos temas no dejan tanta popularidad, ¿sabe? Pero tienen en realidad un peso importante y van a dejar un peso importante incluso como referente de lo que tiene que ser una Secretaría de Gobernación para las futuras administraciones, ¿no? La Secretaría de Gobernación, que había sido una secretaría superpoderosa, que tenía servicios de inteligencia, que espiaba a opositores, que perseguía a periodistas, se convierte en una Secretaría de los Derechos Humanos. Eso en sí mismo trae una revolución importantísima históricamente de lo que ha sido la Secretaría de Gobernación en nuestro país, ¿no? Hay que acordarse que no hace muchos años, cuando hablábamos de la Secretaría de Gobernación, era como de miedo, ¿no? Cállate porque los de Gobernación te van a escuchar, cállate porque los de Gobernación van a hacer esto u otra cosa. Bueno, pues sí, porque era una secretaría de autoritarismo. Desde la Secretaría de Gobernación se ordenó autoritarismo, se persiguió y se hicieron un montón de cosas y de violaciones graves a los derechos humanos, a los ciudadanos y a los periodistas. Mire, en el sexenio de Peña Nieto, todo el mundo andaba hablando del espionaje y todo, y había unos muy fanfarrones, periodistas, colegas, que andaban por todos lados diciendo, me está espiando el gobierno de Peña Nieto, y salían a denunciar. Digo fanfarrones porque está bien que se denuncie, pero cuando esta denuncia se convierte como en el aparato para que pueda ser famoso, o como que es como la estructura para que puedas llegar a más medios de comunicación y crezca tu popularidad, cuando ocupas este tipo de cosas para un beneficio personal, yo creo que es algo terrible, ¿no? Digo, respeto a todos, respeto que todos hagan sus denuncias, pero en el gobierno de Peña Nieto, sin presentar, más en muchos casos no presentaban pruebas, simplemente decían, nos espiaron. Les voy a contar una historia. Era una tarde en pleno sexenio de Peña Nieto, debió de haber sido por el 2015. Sí, 2015, 2016. Estábamos en las instalaciones de Revolución. En ese momento estábamos en la casona frente al Parque México, es en la Condesa. Y estábamos en las instalaciones, estaba ahí la Escuela de Teatro de Argos, y nosotros tenemos un espacio también ahí de Revolución de la redacción. Y estábamos platicando una reportera y yo con respecto a
a que nos estaban pasando varias cosas que eran muy raras, ¿no? En nuestros teléfonos, en nuestras computadoras. Y entonces, pues pedimos obviamente ayuda y pedimos que nos ayudara la gente que más o menos conocía del tema. Y llegamos con una persona que estaba al interior de Gobernación. En ese momento, pues Gobernación estaba controlado por Osorio Chong. Y me acuerdo muchísimo que esa tarde nos llegó la persona que, la fuente, por supuesto no voy a decir su nombre, que era una fuente que trabajaba en Gobernación, y nos trajo las pruebas de la grabación de nuestras conversaciones entre una de mis reporteras, que era la reportera que documentaba derechos humanos, que documentaba todo lo que tenía que ver con desapariciones forzadas, tortura. Ya para ese entonces teníamos un montón de reportajes que hablaban de este tipo de conductas por partes del Estado, de policías municipales, policías estatales, policías federales, la Marina, el Ejército. Ya habíamos documentado muchas cosas. Y entonces llegó esta fuente, llegó esta persona, a quien además le agradezco muchísimo porque se pudo revelar a todo esto para ayudarnos, para advertirnos de algunas cosas que estaban pasando, y nos mostró cómo habían grabado nuestras conversaciones de una conversación telefónica que yo había tenido con esta reportera y en la que estábamos planeando algunos reportajes, porque la construcción de este tipo de reportajes, cuando haces periodismo de investigación y estás yendo a investigar este tipo de acontecimientos en donde el Estado es el que comete las arbitrariedades o las masacres o los asesinatos o las desapariciones forzadas, pues es algo que te pone en pues prácticamente todo el día, porque te va llegando información y las cosas elementales pues las tienes que tratar en persona, pero hay asuntos que no puedes tratar en persona y que puede ser a las 2 de la mañana, que nos llegó a suceder, o muy noche, muy temprano, y entonces pues era una llamada telefónica, ¿no? En donde hablabas y aunque tenías cuidado de hablar de ciertas cosas, nos rastrearon y pudieron grabar nuestras conversaciones, ¿no? Y no había sido solo una, habían sido varias conversaciones. Previo a esto también habíamos visto, en mi caso, como afuera de mi domicilio, que yo ya lo he contado varias veces, una camioneta blanca, recién yo estaba cerrando el portón, había metido el carro, y afuera justamente una camioneta blanca, y eso lo supimos por los vecinos del color de la camioneta y los videos, se estaciona justo frente al zaguán, frente al portón de la casa de ustedes, y tira 3 balazos al aire y se va, ¿no? Entonces, imagínense todo esto que sucedió. Bueno, por cierto, que ahí los de artículo 19, que son unos farsantes, porque no me dejarán mentir de esa denuncia que hice, les mostré pruebas, les mostré todo, y ellos decidieron que mi caso no era importante, que no tenían que hacer ninguna recomendación. Me dijeron algunas cosas para que me cuidara y ya saben, ¿no? Algunas tonterías ahí, y pues ya dejaron pasar la denuncia. Por eso es que los tacho de farsantes, porque seleccionan que sí y que no es apropiado para hacer una recomendación, ¿no? Y regularmente se van con las personas más mediáticas, y en este sexenio, pues la verdad es que han quedado en el desprestigio completo de lo que en algún momento se pensó que era artículo 19. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la Secretaría de Gobernación era, porque las grabaciones que nos hicieron a nosotros, pues fueron de la Secretaría de Gobernación, desde luego, del CISEN, que dependía de esta secretaría. Entonces, pues esa secretaría que es una secretaría de mucho temor, de mucho autoritarismo, ahora es una secretaría de derechos humanos, una secretaría de la paz, de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la solución de estas heridas, de estos conflictos, de estos actos terribles. Y ese es en sí mismo un hecho maravilloso. De los que dicen, es que no ha cambiado en ese aspecto el gobierno, no, por supuesto. Los que vivimos en carne propia, el autoritarismo de los gobiernos salinistas neoliberales, la verdad es que viendo esta diferencia ahora decimos estamos en otro nivel, ¿no? Desde luego hay inercias autoritarias, sobre todo en el ejército, y es el tema principal. Lo vamos a abundar, pero sí quisiera yo dar por sentadas algunas cosas, que son el hecho de que algunas declaraciones de las personas que son parte de esta comisión, que más debo decirles que todas estas
de probada honestidad, personas de primer nivel, personas honestas y personas, por cierto, que en mucho sentido han luchado por la transformación del país y militan en la transformación del país. O sea, no son personas que quieran golpear a la Cuarta Transformación ni que tengan intenciones políticas. Su única intención al hacer declaraciones como la que les voy a leer son para que este México democrático sea cada vez más democrático y sea cada vez más libre. Y que entonces que sea imperativo la transformación del ejército. Se necesita seguir transformando el ejército. Cito algunas de las cosas de este informe. Ellos dicen, en las últimas semanas, las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar, ojo, que no actúa sin indicaciones de que no actúa sin sus indicaciones de la cadena de mando, incurrieran en prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes. La Sedena desobedece la instrucción presidencial y trastoca el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculiza la consulta y la reproducción digital. Esto lo acusa el mecanismo en conferencia de prensa en la Segov. Esto es un dato importantísimo. Esto es otra de las cosas por las que México ya es otro. No se hace esta denuncia en una organización de derechos humanos, por legítima que ésta sea. No se hace desde los activistas, no se hace desde la oposición, se hace en la Secretaría de Gobernación. Es decir, se está haciendo una crítica a la Sedena dentro de las propias instituciones de la Cuarta Transformación. O sea, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Una libertad plena, algo que no veíamos en el pasado. Bueno, dicen estas personas del mecanismo que a medida que avanzó la investigación, la que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad. Quiere decir que cuando el presidente da la instrucción al ejército como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de abrir todos los archivos, de facilitar toda la información, ellos lo asumen como una colaboración pasiva, como, me lo están ordenando, pero yo ni muevo ni digo nada, simplemente me dejo de que ellos me vayan pidiendo y conforme ellos me dan pidiendo, ahí tímidamente les voy acercando datos y documentos. Bueno, esto se convirtió, de eso se pasó a una obstrucción activa, que ha llevado incluso no solo al ocultamiento, que es muy grave. El simple hecho del ocultamiento genera impunidad, pero el hecho de alterar de alterar y mutilar la información habla de algo mucho más fuerte que está dentro de las estructuras del ejército, que tiene que transformarse. Miren, yo he hablado constantemente aquí en Resentidos que necesitamos transformar al ejército y que esa transformación del ejército indudablemente empezó con Andrés Manuel López Obrador. Desde el momento que termina con el Estado Mayor Presidencial, desde el momento también en que termina con la tradición de que el secretario saliente, el secretario de la Sedena saliente, decidiera quién iba a ser su sucesor en el siguiente gobierno, y que él dijo no va a ser el que diga Cienfuegos, va a ser el que nosotros investiguemos, porque sí lo hizo a través de sus contactos militares que Andrés Manuel tenía ya desde hace muchos años, desde antes del 2006, que conoce a una de sus brazos derechos en cuestión militar, y él ya le había dicho y le había advertido algunas cosas, y le encarga justamente López Obrador que investigue quién tenía una buena reputación, quién era respetado, quién venía de abajo, es decir, varios requisitos que Andrés Manuel fue poniendo para que fuera el que hoy es Luis Crescencio, el secretario de la Sedena. Desde ese momento hay una postura muy, que usted puede decir, es algo pues simbólico, no lo es. Dentro del ejército, el solo hecho de quitar esa tradición e imponer una nueva tradición o abrir de una forma, digamos, más libre el que el sucesor sea alguien que tenga las mejores credenciales, eso ya es algo muy fuerte al interior de la disciplina militar y sobre todo de esa élite militar que se fue construyendo a propósito en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque este régimen, dentro de todo lo que tenía que para defenderse, sabía que uno de los grandes
de las grandes defensas que tenía para llevar a cabo el saqueo, la corrupción, el desmantelamiento del país, la entrega de nuestras empresas públicas, todos los males que hemos aquí documentado y hemos dicho, y que, bueno, pues hemos padecido en mayor o medida de acuerdo con la generación que nos esté viendo, pues en realidad era el ejército como un elemento importante que hacía valer que ese régimen perdurara por mucho tiempo, que tenía esa posibilidad de que ese ejército pues tuviera el poder suficiente para que no hubiera una revolución, para que no hubiera un golpe de Estado, para que no hubiera un movimiento suficientemente fuerte para desestabilizar políticamente al régimen. Entonces, el ejército se fue creando una historia en donde los presidentes tenían que depender muchísimo de estos militares para sostener en mucho sentido pues ese régimen de opresión. Y entonces fue creando una élite militar que a mi punto de vista no debió de existir jamás, pero que tenía que existir justamente para poder sobrevivir. El régimen tenía que buscar todas las maneras de sobrevivencia y conforme más avanzaba el tiempo, tenía que darle mucho más poder a la parte militar y a la parte de la fuerza que sostenía ese régimen político. Cuando se crea esta élite militar, desde luego que empieza a corromperse, porque cuando se empieza a crear una élite militar, empiezan a ser parte de los negocios, empiezan a ser parte de la corrupción, empiezan a ser parte de los nexos con el crimen organizado, empiezan a ser parte de toda esa suciedad de esa clase política que gobernaba. Y eso a la par pues trajo mucho daño porque el ejército por mucho tiempo, y esto hay que reconocerlo, fue utilizado como el arma de opresión, en mucho sentido también, por supuesto, de masacres, de aplastar a las resistencias en ciertas partes del país, y entonces transformaron a un ejército que tendría que ser como lo que hoy el presidente vislumbra, que es un ejército del pueblo, un ejército de pueblo uniformado, a un ejército que obedecía las órdenes de oprimir y de reprimir al pueblo. Y eso tiene un peso muy fuerte todavía. Todavía hay unas resistencias enormes al interior del ejército que no entiende esta transformación, que se resiste a esta transformación, porque por mucho tiempo estuvieron muy bien cuidados y estuvieron muy bien protegidos, recibían muy buena cantidad de dinero y eran parte incluso de los negocios y tuvieron muchos privilegios que les está costando en estos momentos dejar. Sigue habiendo al interior de este ejército, del ejército que comanda el presidente López Obrador, mucha resistencia a la transformación, mucha resistencia a que las cosas que se hicieron mal en el pasado sean expuestas de manera libre y de manera completa en su magnitud. Y ese es un llamado que tenemos que hacer como pueblo a que cada vez más transformemos al ejército. El ejército tiene que transformarse. Y ya lo empezó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En vez de dejarles esa carga de esa élite y toda esta parte que los envolvió y que los corrompió, los hace parte de acciones transformadoras directas en donde hay un beneficio directo para la población. O sea, ya hoy no sabemos, ya no entendemos al ejército como el ejército que iba a reprimir una protesta o que iba a aplastar una resistencia, sino que ahora lo vemos como un ejército que construye un aeropuerto o varios aeropuertos, que construye una refinería, que construye un tren Maya. Todo esto es un cambio muy, muy importante. López Obrador, cuando recibe el diagnóstico del ejército, por supuesto que se entera de muchas cosas y sabe de muchas cosas fuertes al interior del ejército. Y en un momento en donde estaba tan frágil, y puedo decir que sigue siendo frágil la transformación en ese sentido, porque por mucho tiempo el ejército sirvió a un régimen autoritario. De repente cambiarlo a un régimen democrático, a un régimen de paz, a un régimen en donde primero son los pobres, a un régimen en donde la prioridad son las grandes mayorías y no una élite empresarial, política y militar,
pues eso traía resistencias. López Obrador tuvo que irse con muchas pinzas con respecto al trato con el ejército. Tampoco asumamos que inmediatamente al ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas, todo el poder lo tiene Andrés Manuel López Obrador o lo tuvo Andrés Manuel López Obrador. No. El presidente tenía que tener mucho cuidado en sus decisiones y tenía que tener mucho cuidado en la relación con el ejército. Por eso, de una forma magistral, el presidente López Obrador tuvo que convivir con estas resistencias. Incluso no solo se ve en la cuestión militar, se ve en la cuestión también empresarial, ¿no? Muchos dicen, pues se sigue reuniendo con la oligarquía. Sí, ¿tú y qué querías? Que les quitara sus empresas y que inmediatamente viniera un golpe de Estado ordenado por la oligarquía internacional y entonces nos quedamos sin país, sin transformación y sin nada, ¿no? Eso también, los que opinan hacia bote pronto, sin conocimiento de las cosas, pues es totalmente banal, es totalmente absurdo. Andrés tuvo que convivir en cierta forma con la oligarquía porque ese era uno de los inconvenientes por el que tuvo que optar para que la transformación tuviera continuidad y se afianzara como se está afianzando en estos momentos. Lo mismo pasó con el ejército. Con el ejército tuvo que tener una relación mucho más amable, sin generar impunidad, desde luego, sin mostrarse débil, pero de una forma calculada. Por eso le quita las órdenes de represión, les dice, tú no sirves para reprimir. No es el sentido de un ejército de pueblo. Tienes que ser, como eres un ejército del pueblo, tu objetivo principal es ayudar al pueblo. Es un cambio de paradigma completo el que López Obrador está planteando. No que se haya logrado ya, este es ejemplo de eso, pero sí empezó y tenemos que presionar socialmente para que se logre completamente la transformación del ejército. Que se mueran por completo y se vayan por completo esos fantasmas del ejército de élites, del ejército autoritario, para que entre un ejército que sea lo que ha estado haciendo en estos 5 años, creando bienestar, creando obras de infraestructura. Eso es el trabajo del ejército. Hay un trabajo que todavía tiene que tener un buen lapso de tiempo para poder transformarlo por completo. Así que bueno, vamos a dejarlo por ahí porque ya está con nosotros